y tienes que resguardarlos. O sea, no puedes hacer un mal uso de ellos, porque si yo te los transmito es para una finalidad, ¿no? Misma finalidad que yo ya vi en el aviso de privacidad. Pero por eso es importante que al momento en el que yo voy a llevar a cabo un trámite, pues pregunte por ese aviso de privacidad y decirle, oye, bueno, ¿y cuál es el tratamiento que tú le vas a dar a estos datos que yo te estoy proporcionando, no? Hola, te doy la bienvenida a El Foro Legal, la sección de este podcast cuya misión es que aprendas sobre un tema que está presente en todos los aspectos de tu vida y no te has dado cuenta: la ley. El derecho está presente en todo, desde los negocios y la política hasta la ciencia y la tecnología. No importa si eres emprendedor, estudiante, empleado o profesionista. Te dediques a lo que te dediques, tú necesitas entender temas legales para tener una vida mejor y tomar mejores decisiones. Mi nombre es José Luis Álvarez y creo firmemente en que hacemos lo que podemos con lo que sabemos y que cuando sabemos mejor, hacemos mejor. Con esto en mente he decidido crear este espacio con información y consejos relacionados con mi profesión para que tú al escucharlos puedas saber más y hacer mejor. Bienvenidos al Foro Legal. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio del Foro. El día de hoy estoy muy entusiasmado porque tenemos como invitado a Óscar Rodrigo Castañeda. Él es especialista en materia de transparencia y protección de datos personales. Es licenciado en Derecho, maestro y doctor en esa misma materia. Fungió como secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes y actualmente es funcionario de la Contraloría del Estado. Es un experto en todo lo que tiene que ver con materia de transparencia, protección de datos personales. Creo que es un tema muy interesante del que quizá no se habla mucho, pero que sin lugar a dudas va a ser de mucha utilidad para la audiencia. Óscar, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, José Luis, por la oportunidad y platicar justamente de este tema de la protección de datos personales, que finalmente, aunque nosotros tenemos aquí en el Estado una ley que data desde el año 2017, la realidad, José Luis, es que es un tema muy poco explorado, a diferencia de lo que sucede con el acceso a la información. Claro. Porque el tema de los datos personales pocas veces se hace valer a través de los procedimientos que establece la misma ley, que regula justamente, no sé, el ejercicio de los derechos ARCO, ¿no? Claro. Cuando nosotros enfrentamos una solicitud de información, medianamente sabemos cómo podemos hacer la solicitud, qué le podemos pedir a los gobiernos, qué podemos consultar en las páginas. Pero cuando nos toca hablar del tema de los datos personales, muy pocas veces las personas pues hacen valer este derecho, ¿no? Claro. Es un derecho que también está consagrado dentro de la misma Constitución desde el año 2009 aproximadamente. Ya se tenía una ley que también regulaba el tema de los datos personales, pero en posesión de los particulares. Pero cuando cae este complemento de la ley en el tema del sector público, es ahí donde los particulares empiezan un poquito a detenerse porque estaban como más acostumbrados al tema del acceso a la información, pero en el tema de los datos personales no. Entonces, las estadísticas, por ejemplo, José Luis, cuando nosotros vemos el informe presentado por el Instituto de Transparencia aquí a nivel local, cuando nos hace este reporte de todas las solicitudes que se han presentado año con año, nos damos cuenta que, por ejemplo, en el año 2018 solamente se presentó una solicitud que tenía que ver con el tema de datos personales. Posteriormente, estas solicitudes se incrementaron a casi 257 solicitudes que tenían que ver con el tema de datos personales, de un total de aproximadamente 8,000 solicitudes registradas dentro de la plataforma que le llaman Plataforma Nacional de Transparencia, mismas solicitudes que también pueden ser presentadas a través de las dependencias, ¿no? Donde se concentra ahora pues la unidad de transparencia, donde llegan y presentan este tipo de solicitudes. Pero nos damos entonces cuenta de que pues hay una muy poca difusión que tiene que ver con el tema de datos personales. Ok, y si quieres, para entrar en materia, digamos, empecemos desde el principio. En sí, ¿qué son los datos personales? ¿Cuáles son considerados datos personales para esta legislación? Hay dos rubros que maneja la ley de protección de datos personales aquí en el Estado, que es el dato personal, el común, ¿no? Que es aquel que hace una persona identificada o identificable. Y está el dato personal sensible, ¿no? Que tiene que ver pues con tus preferencias políticas, tus creencias religiosas, étnicas, estado de salud, preferencias sexuales. Entonces hace como que esa distinción de lo que es el dato personal sensible, que finalmente es un dato que tú manejas, ¿no? El solo hecho de decir, por ejemplo, Óscar Rodrigo Castañeda Martínez, no es un dato personal, porque no hace
a una persona identificable. Y en cambio, cuando decimos el nombre, el domicilio, su estado civil, entonces ahí sí ya es una persona identificada o identificable para los efectos de la ley. Ok, entonces tenemos que son datos personales, se clasifican en estas dos clasificaciones que nos comentan. Así es. Y puede estar, pueden tener acceso a estos datos personales tanto entes públicos como privados. ¿Se regulan igual, se regulan distinto o existe un tratamiento diferente según quién posee estos datos? ¿Cómo está el asunto? El tratamiento es diferente. Cierto es que tanto entes públicos como privados pues pueden tener el acceso a este tratamiento siempre y cuando los titulares, que así es como los llama la ley, o sea, el titular es el que tiene su dato personal, el que va y lo proporciona a una dependencia, lo proporciona a una empresa. Por ejemplo, en el sector privado, cuando vas a un banco, solicitas un crédito, pues das ciertos datos de carácter personal para que te autoricen el crédito. Cuando vas al sector público, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Solicitas un servicio, realizas el trámite de alguna licencia de manejo o de construcción. Entonces te piden un cúmulo de datos que son también de carácter personal y ellos le tienen que dar este tratamiento, ¿no? Solo que las leyes que los regulan son distintas, ¿no? En el sector privado es la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares y en el sector público pues es la ley de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Ok. Y es mucha la diferencia que hay entre las obligaciones de estas, digamos, dos tenedores de estos accesos respecto de el titular de lo mejor de los datos personales que podría ser tú o yo. Bueno, las obligaciones que tienen que cumplir son prácticamente las mismas porque atiende a los principios. Okay. Uno de ellos, que es el principal, es el de la finalidad. O sea, yo estoy proporcionando mis datos personales, pero ¿cuál es la finalidad para cual tú me lo estás pidiendo? Sector público o sector privado, ¿no? ¿Qué tratamiento le tienes que dar? Si va acorde con el trámite que yo voy a realizar, si tiene que existir una autorización, si me tienes que dar a conocer el aviso de privacidad. En ambos casos, sí las obligaciones se tienen que cumplir de la misma manera, ¿no? La intención es que el particular sepa, pues, a dónde van a dar estos datos personales, cuál es el tratamiento que le vas a dar y ya una vez que se cumpla con el tratamiento como particular, yo qué puedo hacer, ¿no? Entonces, sí las obligaciones van encaminadas a lo mismo, solamente que unas regulan un sector, que es el privado, y el otro es el público. Y entiendo que hay una serie de procedimientos relacionados con los datos personales, pero creo que seguramente mucha de la gente que nos escucha no tiene mucho conocimiento sobre qué procedimientos o qué trámites puede haber con relación a este derecho que tengo respecto de mis datos. Y no sé, quisiera que nos platicaras un poco sobre los procedimientos que hay en esta materia. Fíjate que como ya te lo comentaba hace un momento, en el caso de los procedimientos, como que estábamos más acostumbrados al tema de la solicitud, la de acceso a la información, la que presentábamos a través de los correos electrónicos, de las unidades de transparencia, pero se nos estaba olvidando el procedimiento del tema de los datos personales. Este procedimiento se llama ejercicio de derechos ARCO, que es el acceso, la rectificación, la cancelación y oposición de tus datos personales, ¿no? Que ya una vez que yo estoy proporcionando estos datos, por ejemplo, si quiero accesar a los datos personales que yo estoy llevando a cabo, es prácticamente el mismo procedimiento que las solicitudes. Voy, elaboro mi solicitud, la presento ante la dependencia o la unidad de transparencia de manera electrónica a través de las plataformas. Y se desarrolla exactamente igual. O sea, hay un procedimiento donde en un plazo no mayor de 10 días me tienen ellos que dar una respuesta. Solo que el procedimiento sí cambia un poquito en cuanto a los requisitos que me piden, ¿no? En lo que es el acceso a la información, ahí me piden pues que no necesariamente tengo que dar mi nombre, no tengo que justificar el por qué quiero este tipo de información, cuál es el interés que me asiste. En cambio, en la materia de datos personales, pues evidentemente lo que me pide la ley es que quien lleve a cabo este ejercicio de derechos ARCO, quien pretenda accesar al dato personal, pues sí sea el titular, ¿no? Entonces, uno de los requisitos que me establece la ley es que tengo que presentar una identificación en donde se acredite que pues yo soy el titular de este tipo de datos, ¿no? Lo mismo puede ser con la rectificación, que luego aquí es cuando yo llevo a algunos datos a la dependencia. Por alguna u otra razón cambié de domicilio, entonces lo que estoy haciendo es rectificando estos datos. Ahora ya no es este domicilio o ya cambié mi estado civil.
Entonces esto se lo tengo que dar a conocer a la dependencia a fin de que siga llevando a cabo el tratamiento de estos datos personales, ¿no? La cancelación es exactamente lo mismo, ¿no? El mismo procedimiento, solo que aquí es muy curioso, José Luis. Muchas veces se pensaría que esta cancelación es nada más llegar a la dependencia y decir vengo a cancelar mis datos personales y ya no quiero que los tengas. No, aquí lo que nos pide la ley es que esta cancelación se tiene que llevar de una manera justificada y por ende también tiene que estar motivada, ¿no? El porqué de esta cancelación. Te platico rápido un ejemplo. Okay. Hace tiempo hubo un particular que deseaba formar parte de la Defensa Nacional. Entonces, a él lo que le pedían entre tantos requisitos era que no tuviera antecedentes policiales. Cuando él va al C4, a Justicia Municipal, se da cuenta que cuenta con un registro de detención de hace 10 años por una falta administrativa. Entonces él pide que se lleve a cabo esta cancelación. ¿Por qué? Porque pues él le interesaba ingresar al ejército, ¿no? Sin embargo, cuando hace todo su procedimiento de cancelación a través del ejercicio de derechos ARCO, como estos datos se concentran también en una plataforma México, que está comúnmente controlada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues el Sistema Nacional prácticamente le dice que esto no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque estos datos se concentran justamente para ese registro, ¿no? Para llevar cuenta, pues, de faltas administrativas, de hechos delictivos. Entonces, era poco probable que esta cancelación se pudiera llevar a cabo. Lo que hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública es que brinca la solicitud aquí para el municipio de Aguascalientes, le pide al municipio que se desarrolle este procedimiento, pero pues también el municipio en algún momento se veía impedido, ¿no? Para que llevara a cabo esta cancelación. Ya posteriormente en el recurso que presenta el particular, porque no encontraba como dónde se podía llevar a cabo esta cancelación. Lo que resuelve en su momento el instituto es que, bueno, se lleva. Exacto. ¿Quién sería el competente? Perdón que te interrumpa. Dices, presentó un recurso. ¿Ante quién lo presentaría el particular? El particular presentó en este caso el recurso ante el INAI. Ok. Porque en aquel entonces, cuando le formula la solicitud del ejercicio de derechos ARCO, lo hizo un sujeto obligado del ámbito federal. Okay. Entonces, cuando se da cuenta de que no le pueden llevar a cabo esta cancelación, entonces ahí el mismo INAI dice, bueno, pues en todo caso el sujeto obligado encargado pues tiene que ser en el municipio, ¿no? De Aguascalientes, porque bueno, pues ahí se llevó a cabo la detención. Claro. Pero también el INAI, muy curioso, José Luis, deja abierta esa posibilidad de se puede llevar a cabo siempre y cuando exista una causa que motive su cancelación. O sea, no era nada más así como que cancélame estos datos porque ya no quiero que aparezcan y porque quiero estar en el ejército, ¿no? O sea, no era tan fácil que se llevara a cabo esta cancelación. Hay leyes que prevén este tipo de registros justamente en la plataforma nacional para que ahí aparezca documentado pues este tipo de faltas que, como te digo, delitos, detenciones, órdenes de aprehensión, etcétera, ¿no? Entonces, lo que le pide el Instituto de Transparencia en su momento al municipio, bueno, pues es que se encargue de realizar este tipo de gestiones para ver si en su momento se puede llevar a cabo esta cancelación como tal, ¿no? ¿Y en qué parece el asunto? ¿Perdón? ¿En qué parece el asunto? Él presentó el recurso ante el INAI y lo rebotan para el municipio y entonces que le terminan diciendo que no, que le están... Sí, ahí el INAI, como te repito, le sugiere, hace la solicitud aquí de nueva cuenta. En su momento, bueno, pues el municipio también le dice, pues es que yo me encuentro imposibilitado para llevar a cabo esa cancelación porque los registros están allá. O sea, si bien es cierto que aquí el C4 cuenta con un registro, cuenta con este mismo acceso a la plataforma, pues realmente el responsable de esa base de datos, pues no es propiamente el municipio de Aguascalientes. O sea, el responsable de esta base de datos es en todo caso, pues este Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encarga de almacenarlo, ¿no? Pero su cancelación, como te repito, pues no fue tan fácil. Ya. Y terminaron no cancelándolo por el registro que realmente existía. Sí, exacto. O sea, es que... Sino nada más se trata de mi voluntad de cancelar datos.
No. Esta cancelación no es tan fácil, ¿no? Porque igual puede suceder también la oposición que ha sido confundida como que es lo mismo cancelar y la oposición. No. Exacto. Dentro de los derechos ARCO, ¿cuál es la diferencia entre cancelación y oposición? Lo que pasa que en la oposición de los datos personales, te voy a poner el ejemplo que sucede con el Poder Judicial. O sea, en el Poder Judicial, cuando se dan a conocer estas sentencias que emiten los juzgados familiares, juzgados civiles, pues tú te puedes oponer a que los datos personales que aparecen dentro de las mismas sentencias, pues no se den a conocer. Uh-huh. De hecho, lo mismo sucede con las listas de acuerdos, con las resoluciones que dictan estos organismos garantes en materia de acceso a la información, donde nada más aparece el nombre del recurrente, o sea, bueno, mejor dicho, aparece recurrente, uh-huh. No aparece el nombre del recurrente, okay. Y ahí tú te opones a que estos datos personales aparezcan. En el sector privado, fíjate que existía algo muy similar, no sé si tú recuerdes que había una página que se llama Búho Legal. Uh-huh. Entonces ahí como que tecleabas el nombre de una persona y aparecían los datos, ¿no? Entonces, pues ahí cuál era como que el tratamiento que le estabas dando, quién autorizó a que tu dato, tu nombre apareciera ya asociado a un expediente, uh-huh. Que supieras quién era el contrincante, ¿no? Ahí es donde tú puedes irte al mismo INAI y solicitar que esta cancelación se lleve a cabo, ¿no? O esta oposición, mejor dicho, uh-huh. Esta oposición de los datos personales, porque tú no estás autorizando a que esos datos aparezcan ahí. Sí. Ok. Y esto pasa igual no solo con dependencias del sector público, sino también con el sector privado. Sí, claro. El mismo ejercicio de derechos ARCO es lo mismo en el sector privado, en el sector público, solo que ya cuando tú pretendes inconformarte, o sea, si el sujeto obligado no te da la respuesta de manera favorable, si es en el sector público, se queda aquí. O sea, ante el Instituto de Transparencia en el Estado. Okay. Si es en el sector privado, tiene que ser el INAI porque él es el que tiene competencia para conocer de estas inconformidades por parte de los particulares cuando en el sector privado no se lleve a cabo este ejercicio de manera correcta de los derechos ARCO. Sí, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal. A ver. Vamos a balconearme aquí. Hubo una época en la que yo nunca he tenido tarjeta de crédito American Express. Bueno, no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de servicios, entiendo. Nunca la he tenido, nunca la tuve, no sé si la tenga. Pero hace un año hubo una época, un tiempo en el que todos los días, fácil, y no estoy exagerando, de verdad, 6 veces al día recibía llamadas con ofrecimientos de American Express. Fácilmente 6, 7 llamadas. Entonces llegó un punto en el que bloqueaba los números desde el celular, me llamaban de otro. Supongo que como es un conmutador tipo call center, solo está la base de datos y entonces solo me te van ruteando como el número de salida, por decirlo así, en el sistema outbound. Total que llegó un punto en el que me cansé. O sea, sí llegó un punto en el que me cansé y dije, a ver si tienen un aviso de privacidad y a ver si puedo oponerme a que tengan mis datos. No, porque al final, aunque los tenga un call center externo subcontratado por American Express, tú tienes mis datos. Yo nunca le he dado mis datos a American Express, por decirte algo. Si los tienen no serían por mí y no entiendo por qué los tendrían. Y entonces lo que yo dije fue, ¿sabes qué? Yo creo que lo que me toca es pues oponerme a que se usen mis datos porque si no están llamando. Entonces lo hice a través de un correo electrónico. El aviso de privacidad tenía ahí el específico, la forma de ejercer tus derechos ARCO. Te ponía un correo electrónico y mandé el correo ahí, ¿no? Pero realmente no lo sabía. O sea, no sé si existe como tal un procedimiento. Solamente vi el aviso de privacidad, veía el correo que decía, privacidad@americanexpress.com, una cosa así. Pero digo, lo hice así. No sé si fue eso, porque nunca le di seguimiento, te voy a decir la verdad. O sea, solo mandé mi correo ahí, copié ahí a un correo de contacto de seguimiento del INAI como para asustarlos en la copia del correo, con mi credencial de lector, con una redacción ahí medio pedestre, porque al final era como de solo no quiero que me estés marcando, estoy ejerciendo dando mis derechos ARCO. Pero ¿eso es lo adecuado? ¿O hay una forma? Digo, en esa ocasión, coincidencia o no, dejó de pasar. Pero tú ¿qué le recomendarías a las personas sobre cuál es la forma correcta de a lo mejor oponerse en este tipo de casos? O si incluso puede haber sanciones para los particulares que tengan acceso a tu información, a los que tú no les diste derecho y que a lo mejor compraron en una base de datos por ahí. ¿Cuál es el mecanismo correcto? ¿Tú qué opinas al respecto?
Fíjate que acabas de decir un punto, José Luis, muy importante, que tiene que ser el aviso de privacidad. Este aviso de privacidad es como cuando descargas una aplicación para tu teléfono, como cuando en Facebook utilizas estas aplicaciones de cómo me vería en 10 años, cómo me vería como artista. En automático, cuando tú haces eso, también hay un aviso de privacidad. Un aviso de privacidad que tú tienes que leer, porque es un documento electrónico, físico, en donde el particular sabe cuál es el tratamiento y el uso que le van a dar a tus datos personales. O sea, el consentimiento que tienes que dar de estos datos tiene que ser previo, no puede ser posterior. Pero lamentablemente, las personas como que o no ven el aviso de privacidad o le dicen sí, acepto todo, ¿no? Exactamente. O sea, dicen que sí lo aceptan, no lo leen a cabalidad, o sea, o le restan importancia. Y sobre todo es que hay algunas instituciones, sobre todo privadas, me atrevo a decir que hasta las mismas universidades preparatorias, que te dan el aviso de privacidad y luego hay en letras pequeñas como que hay un apartado donde dices, bueno, autorizas a que tus datos puedan ser proporcionadas a otras empresas con fines tal vez comerciales. Pero como no nos damos cuenta, entonces luego a veces nos encontramos que nos hablan pues así como de los bancos, de las funerarias para ofrecernos los servicios y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que ellos tengan mi teléfono, mi correo electrónico si yo nunca se los proporcioné? Claro. Bueno, pues es que muchas veces sucede eso, ¿no? Entonces, a razón de conocer este aviso de privacidad es como te das cuenta tú del tratamiento que le van a dar. Claro que ahí también las dependencias o el sector privado te pueden decir, mira, tu dato personal, tu nombre, tu domicilio, es probable que yo lo pueda transmitir, ¿no? A otros sectores públicos o privados, pero si tú lo autorizas, o sea, estás de acuerdo, ¿no? Porque sabes que ese tratamiento se tiene que llevar a cabo, ¿no? Hay dependencias. Por ejemplo, puede ser que la misma, no sé, se me ocurre la fiscalía, que cuando tú vas y presentas una denuncia, pues evidentemente das ciertos datos personales, pero hay que recordar que luego, por ejemplo, no sé, la Comisión de Derechos Humanos, cuando hace este tipo de investigaciones, suele solicitar ciertos datos que están en las carpetas o en las extintas averiguaciones previas. Entonces es común que estos datos sí se puedan transmitir, pero lo que hacen cuando se transmiten es que le dicen al ente receptor, ahora tú eres el responsable de los datos y tienes que resguardarlos. O sea, no puedes hacer un mal uso de ellos porque si yo te los transmito es para una finalidad, ¿no? Misma finalidad que yo ya vi en el aviso de privacidad. Pero por eso es importante que al momento en el que yo voy a llevar a cabo un trámite, pues pregunte por ese aviso de privacidad y decirle, oye, bueno, ¿y cuál es el tratamiento que tú le vas a dar a estos datos que yo te estoy proporcionando, ¿no? Y también que sea atendiendo un principio, José Luis, que se le llama proporcionalidad. O sea, sí me vas a pedir mis datos, pero ¿y por qué me pides, no sé, el del partido político, por ejemplo? O sea, eso que tiene que ver con la barda que voy a levantar ahí en la casa. Claro. O por qué me pides a mí de mis creencias religiosas. O sea, pues eso no tendría nada que ver con el tratamiento que tú le vas a dar, la finalidad, la proporcionalidad de este tipo de datos personales, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener estos avisos de privacidad. Ok. Y cuando mucha gente de las que nos escucha es emprendedor o empresario, trabaja en alguna empresa, ¿tú cuándo consideras cuándo es adecuado en términos de la ley o necesario que una empresa tenga un aviso de privacidad? Pues mira, esto es importante desde el momento en el que lleva a cabo la prestación de algún servicio, ¿no? O sea, si la empresa interactúa con los particulares, con los ciudadanos, de ahí destaca la importancia de tener entonces estos avisos de privacidad si es que la intención de ellos es solicitar este tipo de datos personales, ¿no? Empresas departamentales, cuando solicitas una tarjeta de crédito, una tienda, una tarjeta para compras, bueno, pues te van a pedir este tipo de datos y es ahí entonces donde ellos deben de concentrar estos avisos de privacidad, ¿no? Que te puedo decir que ya muchas empresas de este sector privado, pues ya son prestadoras de servicios. Entonces, al momento en el que yo vaya, gestione, solicite la intervención o el servicio que me están brindando, o sea, hasta un abogado, José Luis, en su mismo despacho, los datos que está recabando de su cliente,
pues ya ahí también le tiene que decir, o sea, estos datos yo los voy a ocupar para la demanda, para el procedimiento que se está llevando a cabo y tener ese aviso de privacidad en todo momento. Y en este caso, ¿cuáles podrían ser las consecuencias si debí tener un aviso de privacidad y no lo tengo? Y a qué riesgos me estoy, digamos, sometiendo o exponiendo en caso de no cumplir estas disposiciones sobre tratamiento adecuado de datos personales? Mira, la misma ley, por ejemplo, en el sector privado y en el sector público establece algo que se le llama medidas compensatorias. Okay. Si por alguna extraña razón no tenía el aviso de privacidad, no se lo di a conocer, cabe la posibilidad de que yo utilice algunos otros medios, redes sociales, si tengo el correo electrónico, si tengo el domicilio, notificarle que a partir ya de ese momento los datos personales serán tratados de esta manera, ¿no? A través de los avisos de privacidad. Hay dos, José Luis. Uno es el simplificado, que es un aviso muy sencillo, y otro es el integral, que ya es aún más completo, te explica el procedimiento ARCO, por ejemplo. Entonces yo se lo puedo hacer saber al particular de esa manera, ¿no? El particular se queda con la incertidumbre, José Luis. O sea, yo proporcioné los datos, pero ¿y qué va a pasar con ellos? ¿No? Si hacen un mal uso, hay sanciones. O sea, hay sanciones que van desde los 13,000 pesos, por lo menos en el sector público, hasta los casi 150,000 pesos. Y lo mejor de todo esto es que no se pagan con dinero del erario. O sea, los tiene que pagar el responsable de su bolsillo. Entonces, si hace mal uso de este tipo de datos personales, pues vienen este tipo de sanciones. ¿Cómo también se pueden dar cuenta? O sea, el particular bien puede, como ya te decía hace un momento, pues ni leer el aviso de privacidad, ni estar atento. No voy a hacer caso de eso, ¿no? Pero lo que también establece la ley es algo que se llaman verificaciones de impacto. Okay. O sea, estas verificaciones tienen como finalidad que si hay un mal tratamiento en el tema de los datos personales, entonces ahí lo que tiene que hacer el organismo garante, sea que a nivel local o de cualquier otra entidad, es que acude a la dependencia con la finalidad de verificar si se está llevando a cabo este cumplimiento. ¿Cómo empezaría, por ejemplo, José Luis? Vamos a ver si tienes el aviso de privacidad. ¿Qué le seguiría? El documento de seguridad, ¿no? O sea, el documento de seguridad, José Luis, es un manual de procedimientos. O sea, es básicamente eso, ¿no? ¿Cómo estoy llevando a cabo el tratamiento de mis datos personales que me están dejando aquí en esta dependencia? Y esto, José Luis, haciendo un paréntesis, lo podemos trasladar a varios ejemplos. ¿Qué te parece cuando hay un hecho de tránsito? En un hecho de tránsito, y luego es muy común que, bueno, pues el agente te pide la licencia, pues para tomar ciertos datos, para llenar su acta. Claro. Pero ¿cuántas veces, José Luis, no ha llegado a pasar que luego el medio de comunicación, el reportero, por alguna extraña razón, no sabemos, toma la foto a la licencia? Y entonces ya después aparece publicada en un periódico y pues fulanito de tal tuvo un accidente y aparece la foto de él de la licencia, ¿no? Entonces ahí es cuando, si tú estás recabando este tipo de datos porque los vas a ocupar para un informe, entonces, si bien no le das a conocer un aviso de privacidad, por lo menos sí tienes que hacer un tratamiento adecuado. Y si el instituto o cualquier otro organismo advierte un mal tratamiento, inician una investigación. Una investigación que entonces puede ir en una segunda etapa, que es la verificación, para saber cómo estás llevando a cabo el tratamiento de este tipo de datos personales. ¿Cómo pueden concluir? Pues pueden concluir con este tipo de recomendaciones, sugerencias que pueden hacer para la mejora de sus procedimientos, de sus sistemas, de donde concentran este tipo de datos. Un sistema, José Luis, puede ser desde la computadora, puede ser desde una carpeta, cualquier otro archivo electrónico donde tú estás concentrando los datos personales. Pero sí es importante que, si bien el particular no lo detecta, que también lo puede hacer, O sea, el particular sí advierte que, oye, pues esta dependencia está haciendo mal uso de mis datos personales, presento la denuncia correspondiente y el organismo tiene que empezar a trabajar, ¿no? Pero también lo pueden hacer de manera oficiosa cuando adviertan que no están cumpliendo con las disposiciones que establece la misma ley de protección de datos. Y ahí quien incumple sería, por ejemplo, en el ejemplo que creo que es muy común del medio de comunicación, ¿incumpliría el medio de comunicación o en todo caso si se descubre que también
incumplió la autoridad, en este caso de la fiscalía, por ejemplo, que ahí le dieron acceso a la información ellos para que le tomara la foto, no lo sé. Ahí incumplen ambos, porque creo que ahora incluso por tema de derechos humanos ya no se puede publicar un nombre completo en un periódico, las caras les ponen ahí una especie de censura, pero cuando tienen acceso los medios de comunicación, que creo que sí es común, a este tipo de información la publican sin consentimiento, ¿también ellos tienden a ser responsables? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, hay un incumplimiento por parte de los dos. Por una parte, la dependencia está incumpliendo con la ley de protección de datos de los sujetos obligados, y por otra parte, el medio de comunicación está incumpliendo con la ley de protección de datos en posesión de los particulares porque nunca hubo esa autorización. O sea, yo nunca autoricé para que mis datos, sobre todo mi fotografía, aunque José Luis, aun y cuando aparezca esta cintilla, o sea, todo el mundo sabe quién es. Sí, todo el mundo sabe quién es. O sea, ponen el nombre, ponen el apodo, el domicilio. Entonces, claro que sabemos perfectamente de quién están hablando, pero aún así, pues imagínate, el quemón te lo llevas, porque pues todo el mundo lo ve en Facebook, en las redes sociales. Pero es que yo nunca le autoricé. O sea, al medio de comunicación yo nunca le autoricé que diera a conocer. Es más, yo solamente di el dato por una exigencia que me hace la autoridad, pues para llenar una boleta, un acta circunstanciada, pero no para que se le diera ese tratamiento de forma inadecuada, ¿no? Por parte del medio de comunicación. Y si el particular en este caso se diera cuenta, digo, ya circunscribiéndolo no al sector privado, sino al sector público, que un padrón de beneficiarios, por ejemplo, de un programa social está siendo utilizado para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué crees que a dónde puede acudir? ¿Dónde puede decir, oye, fíjate que yo en realidad di estos datos para recibir un apoyo y resulta ser que, no sé, a las 2 semanas me llegó una propaganda política de X partido político? La autoridad competente, porque luego la gente no sabría dónde ir, ¿no? Se dice, chin, ya usaron mis datos para fines políticos, pero ¿dónde voy? ¿O cómo puedo ejercer ese derecho? Ahí tendría que ir ante el Instituto de Transparencia aquí en el estado, o si es en alguna otra entidad, y presentar estas denuncias, ¿no? Porque hay un mal tratamiento de los datos personales. Cierto es que estos programas donde se otorgan los apoyos es información pública, pero lo que se publica es el nombre. O sea, es el nombre, el programa en el cual estoy participando, el apoyo que estoy recibiendo, pero la dependencia se queda con más datos. Claro. O sea, una cosa es lo que yo publico y otra cosa es lo que yo estoy almacenando dentro de la dependencia. Claro. Entonces, si ya empiezo a hacer mal uso de este tipo de datos personales que no cumplen con la finalidad establecida y ya es propiamente para fines políticos, entonces yo tengo que acudir ante el instituto, presentar la denuncia y señalar que hay un tratamiento indebido de los datos personales por parte de la dependencia. ¿Por qué? Porque ahora se transmitieron, no sé, pues un partido político, por ejemplo. Y él lo está utilizando para un fin distinto. Totalmente. Sí, o sea, desde el momento en el que si yo quiero participar en un programa de la Secretaría de Desarrollo Social o cual otra dependencia que lo otorgue, ahí deben de tener ese aviso de privacidad. Mira, cuenta la leyenda de dos jóvenes que estaban participando para una beca. Entonces, a través de un programa, justamente de una dependencia de carácter social, y uno sí queda con la beca, el otro no. Solamente que el que quedó con la beca, para no hacer sentir mal a su amigo, le dice, bueno, es que a mí tampoco me dieron la beca. O sea, estamos igual, o sea, no obtuvimos ese beneficio. Pero el que no tiene la beca, él dice, bueno, ¿y por qué no me la dieron? Si yo era un alumno de, no sé, de 9, de 10, claro. O sea, ¿por qué no obtener esa beca? No. Entonces él empieza a buscar en los portales y se da cuenta que el amigo sí lo tenía, ¿no? Bueno, la amistad se perdió, pero entonces cuando va y le reclama, oye, tú me mentiste, sí la tenías. Este particular decía, bueno, ¿y por qué la dependencia dio a conocer mi dato personal? O sea, ¿por qué lo publicó? Bueno, es que realmente tu dato personal como tal no lo era. O sea, simplemente era tu nombre. O sea, tú te hiciste acreedor a un programa, a un beneficio. Bueno, pues ahí está. Pero bueno, pues ahí es como si se cumple con una finalidad. O sea, queda nada más
dentro de la misma dependencia, no se le dio un tratamiento distinto. Sí, se rompió una amistad, bueno, pues ni modo. Pero ya cuando esto comenzara a brincar a esferas políticas, partidos políticos, entonces la finalidad ya no se está cumpliendo, ¿verdad? Y digo, en el tema de la beca quizá no sería tan relevante el asunto, pero en otra clase de apoyos o de incentivos, ¿podría alegar un particular un tema de seguridad personal para efectos de que, ok, tú eres parte de un padrón de beneficiarios que fueron, digamos, beneficiados, valga la redundancia, por un programa social y entonces por consecuencia es información pública y debería yo publicarlo, ¿no? Pero hay este argumento de quien dice, oye, pero es que pues al final del día también es un tema de seguridad personal. Lo que al inicio decía todos los funcionarios públicos cuando no querían que se publicaran sus tabuladores de sueldos. ¿Ese argumento ya está completamente agotado o sigue todavía vigente? ¿Hay quien lo promueve? Mira, hace algunos años sí. O sea, la verdad es que hace muchos años sí se querían oponer porque luego, por ejemplo, servidores públicos por el tema de las demandas de pensión, ¿no? Es que se van a dar cuenta de cuánto gano y van a descubrir mi salario, ¿no? Pero finalmente eso ya quedó superado. O sea, el punto es que dentro de la misma ley de transparencia existe la prohibición para clasificar con el carácter de reservado aquella información que es pública, ¿no? Entonces, lo mismo sucede para el particular. O sea, si el particular solicita este apoyo, sí, a lo mejor puede tener como ese temor fundado de, híjole, a lo mejor los vecinos se van a dar cuenta que a mí se me tocó una despensa, el apoyo material para la casa y a ellos no, pese a que lo solicitaron. Pero si te hiciste acreedor a ese beneficio, bueno, pues va a tener que darse a conocer por lo menos tu nombre de que fuiste uno de los beneficiados en este tipo de programas, ¿no? Y no hay oportunidad para que él pueda solicitar que esta información no se publique. Lo que sí puede hacer es que una vez que concluye este programa, que él haya obtenido este beneficio, entonces sí, la finalidad se cumple. La finalidad se tiene que dejar de cumplir porque hay cierta periodicidad, ¿no? O sea, yo puedo publicar estos programas, los voy publicando de manera trimestral, los voy publicando de manera semestral, se cumple el programa. Entonces ya dejo de publicarlos dentro de los mismos portales, ¿no? Pero mis datos ya no los puedes utilizar, ¿no? O sea, también hay algo que se llama pues el derecho al olvido. O sea, ya, ¿para qué quieres mis datos? Ya se cumplió con este fin, se acaba y ya. Si después de eso participar en otro programa, bueno, los vuelvo a dar otra vez, ¿no? Hay un paper muy interesante, creo que lo publicó el ITAE de una sentencia, creo que es de Aguascalientes, del derecho al olvido relacionado con un chavo se muere, un chavo fallece. Entonces entiendo que creo que la familia promueve un juicio de nulidad y una serie de procedimientos en contra de medios de comunicación y portales de internet, porque si tú ponías el nombre del muchacho, aparecían fotos ahí horribles de cómo estuvo el accidente. Entonces la familia decía, oye, es que yo no quiero que cuando pongan el nombre de mi hijo en Google, en Facebook, en cualquier medio de comunicación, salga esto que sucedió. Creo que él tiene un derecho al olvido y había una serie de argumentos. Está interesante ese dato y entonces creo que entra dentro de esto mismo, ¿no? Sí, así es, así es. Solamente que la cancha ya es diferente, ¿no? Okay. Porque bueno, pues ahí es a través ya de una red social, a través de los particulares. Lo que puede hacer el instituto aquí a nivel local es que te puede llevar a cabo esa labor de acompañamiento. Okay. O sea, te puede asesorar, te puede decir cómo es que puedes presentar este tipo de solicitudes, este tipo de recursos, para que si algún particular está haciendo mal uso de este tipo de datos personales, sepas cómo acudir, sepas cómo desarrollar estos procedimientos para que tus datos ya no sigan apareciendo, ¿no? Pero pues sí, es justamente eso, ¿no? Pues el derecho al olvido. O sea, ya para qué quieres tú que este tipo de datos personales estén apareciendo pues en estas páginas de internet, ¿no? Claro. Claro, para terminar, ¿alguna última recomendación que quieras hacer en esta materia a quienes nos escuchan? ¿Algún otro comentario que quieras hacer adicional a esto? ¿Una conclusión? Pues mira, yo les recomendaría a los particulares que sí llevaran a cabo este acercamiento ante las mismas dependencias gubernamentales, estatales o municipales, para que pregunten y cuestionen cuál es el tratamiento que tienen que llevar a cabo de sus datos personales, para que se acerquen al instituto, en cualquier entidad
busquen este asesoramiento de qué va a pasar con estos datos personales que ellos están proveyendo pues a las dependencias en el sector privado y exista un buen manejo, ¿no? No hay que olvidar, José Luis, que aunque estamos hablando de un tema muy público, bueno, pues en el sector privado, ¿cuántas veces no nos damos cuenta de menores de edad que ya están utilizando el Facebook, utilizan aplicaciones, cualquier tipo de aplicación que están recogiendo este tipo de datos y no nos damos cuenta cuál es el tratamiento que le van a dar, pudiendo evitar muchas cosas, ¿no? Llamadas de extorsión, correos innecesarios. Entonces, sí es importante que se involucren, que conozcan estos avisos de privacidad, que los exijan, que se les entreguen, que se les puedan mandar a sus correos electrónicos para que ellos consulten, porque como te decía, previo a que se dé el tratamiento, ellos tienen que dar este consentimiento expreso. Nunca después, o sea, antes de hacer el trámite tiene que haber este consentimiento para que mi tratamiento se lleve a cabo. Entonces, sería el consejo que yo les daría a tu foro, a toda la ciudadanía, pues que conozcan bien este tema de los datos y estos avisos de privacidad. Excelente. Pues muchas gracias por tu tiempo. No, pues gracias a ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo. Recuerda que el conocimiento solo es útil si se comparte. Síguenos en tu plataforma de podcast favorito y en todas las redes sociales donde estamos como @elforopodcast. A mí me encuentras en todos lados como José Luis Álvarez o @AlvarezSánchez_. Hazme llegar cualquier duda o comentario o bien si quieres que hablemos de un tema en particular. Recuerda que estamos aquí porque somos tu aliado estratégico. Nos vemos en el siguiente episodio.